buenas tardes a todos, a todas. Nuevamente nos estamos encontrando en este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales para darle final a este curso sobre la prueba en el proceso civil que hace 2 semanas arrancamos acá con el doctor Leandro Vanegas, juez de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial La Plata. Gentilmente ofreció agregar un encuentro más, ya que los temas del curso así lo precisaron. Leandro, nuevamente gracias por estar en este espacio, como siempre, en el instituto, y bueno, el espacio es tuyo. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Camilo. Gracias, María Eugenia. Acá estamos de nuevo charlando sobre cuestiones relativas al proceso civil y a la prueba. Vamos a agilizar lo más posible a ver si llegamos a redondear algunas cosas y si quieren participar mediante alguna pregunta o alguna duda, acá estoy a disposición. Recordarles lo de siempre, que esta serie de charlas las hemos organizado en función a que estamos ante una cuestión central, ante un meollo fundamental del proceso, el cual es la prueba. Digamos, uno puede hacer una demanda o una contrademanda muy buena, técnicamente correcta, con un desarrollo de los hechos fijo, con un planteo del derecho muy bueno. Ahora hay que probar. Y si no logramos probar como corresponde, vamos a estar complicados en ese aspecto. Por eso es tan central que veamos la carga de la prueba, que estuvimos hablando las semanas anteriores, las reglas de la prueba y la carga de la prueba, las reglas de las cargas dinámicas probatorias y cuando proceden, los distintos tipos de pruebas, cuestión que es absolutamente importante. Ahora, tengo para controlar acá el Power, no, ¿sí? No me Sí, sale ya está ahí subido, está. clase 2 habíamos dicho, ¿no? Que retomábamos. Retomamos de la 2, de hecho ahí estamos yendo todo lo que vimos el otro día, la confesional. Acuérdense de no descansar en la confesional ficta, la documental cuando se trata de documentos privados, cuando se trata de fotos, de documentos periodísticos, el sumario penal. Hablábamos de la prueba de informes la semana pasada también, y vamos a llegar a lo que es la prueba pericial, que era lo que estábamos buscando, que quedamos. Bueno, en la placa 27, ahora sí podemos arrancar, habla de la labor pericial, cuándo se configura y cómo, que es un método establecido por el ordenamiento, por supuesto, para determinar de manera fehaciente los puntos y conclusiones técnicos y profesionales necesarios para dilucidar cuestiones litigiosas a través de un trámite legalmente concebido para brindar objetividad, imparcialidad y una instancia de contralor tanto para las partes involucradas en el litigio como para los jueces o juezas que deban valorar su producción. Les traigo a colación esta jurisprudencia de la Corte de este mismo año, de febrero de 2023, para que tengan en cuenta de qué se trata la labor pericial, que es un elemento. Tenemos que tener en cuenta que se trata de auxiliares de justicia, es un elemento de auxilio y tiene una importancia muy importante porque va a determinar, bueno, en caso de accidentes está tomado esta placa, las lesiones y sus consecuencias, dado que, y esto es lo importante, el carácter del ego del juez en una materia determinada, puede ser en una ciencia médica, en ciencias de la construcción, en cuestiones mecánicas, en cuestiones urbanísticas o lo que a ustedes les parezca, psicológicas, psicopedagógicas. En todas estas áreas en donde el juez no tiene un conocimiento práctico, el perito le va a asistir en su área de incumbencia. Es decir, que el órgano judicial, ante el desconocimiento de una materia en particular, se vale de profesionales de otras áreas, quienes con su saber, ciencia y conciencia, informan, califican y dictaminan sobre el aspecto en particular. De este modo van a prestar claramente colaboración en el esclarecimiento y alcance de los hechos debatidos. Esto es claramente. Nosotros, por ejemplo, en el ámbito civil y comercial, también tenemos incluidos en las cámaras el ámbito de familia. Imagínense la diversidad de temas y de cuestiones que tenemos a resolver y obviamente no podemos conocer las circunstancias particulares de cada una de ellas, sí las legales,
sí las legales, la del ordenamiento subjetivo y adjetivo, pero no las cuestiones que tienen que ver con otras profesiones, ¿sí? Pensemos en el ejemplo de un accidente de tránsito. Uno no tiene la competencia para establecer las lesiones y el carácter de las lesiones que se producen a partir de un accidente. Eso lo va a tener que hacer un perito médico y no otro de quien el juez se tiene que valer para su conclusión. Como contrapartida de eso, debe aditarse que si bien el dictamen pericial es un elemento sumamente útil y completa el área en la que el juzgador no cuenta con conocimiento específico, no es menos cierto que sus conclusiones deben ser valoradas en consonancia con los restantes elementos de la causa, no pudiendo resumirse la labor judicial a la de un mero homologador de pericias. Es a tal fin que debe mantenerse incólume al respecto la facultad de la sana crítica del juez. ¿Qué significa esto? Que ustedes van a ver en la práctica que muchas veces se practica una pericia y la parte hace pie fundamental de esa pericia que está bien, ¿sí? Ahora, eso no significa que se invalide la sana crítica del juez, sino que la tiene o la puede valorar con distintos medios de prueba y analizándolo bajo los criterios de la sana crítica. Esto hace que la tarea pericial pueda tomarse en un 100%, pueda tomarse parcialmente en algunas cosas sí y otras no. Lo mismo va a pasar con cuando en los daños físicos o psicológicos se determina un grado de incapacidad. Bueno, si ese grado de incapacidad es vinculante al juez o no, la doctrina y jurisprudencia mayoritaria indica que, valga la redundancia, es un elemento indicativo el del porcentual de incapacidad y no un elemento determinante a la hora de fijar las indemnizaciones posteriores. Seguimos con la prueba pericial, que, como les decía, los elementos de la sana crítica indican que para un desplazamiento de la pericia suficientemente fundado, va a ser necesario traer argumentos científicos que pongan en duda su eficacia probatoria. Las medias opiniones en contrario, sin esgrimir razones científicas fundadas, van a ser insuficientes para provocar el apartamiento de las conclusiones vertidas por quien no es un experto en el área técnica. Bueno, acá va a pasar lo mismo en toda la configuración de la prueba, digamos. La práctica de la prueba pericial, más las observaciones, impugnaciones y la resolución. Lo que tienen que tener en cuenta ustedes en la práctica es que la prueba pericial tiene carácter técnico siempre. Y para rebatir las conclusiones debe estarse a esas características técnicas. Siempre ustedes van a notar que en muchos juicios va a haber disconformidades que son subjetivas. Bueno, eso va a hacer que sea un argumento o un esfuerzo argumentativo muchas veces inválido, porque si solamente nos limitamos a decir no estoy de acuerdo con el perito y me parece que no tiene tal incapacidad la persona, por tal motivo, sin tener un sustento técnico, esa observación va a carecer de interés para el aliti, con lo cual ustedes tienen que pensar siempre es que si van a impugnar o observar una pericia, lo que tienen que hacer es hacerlo con elementos contundentes que puedan ser de importancia para la modificación de la pericia o para que lo tenga en cuenta el juez al momento del dictado de la sentencia. Otra cosa importante en el orden de los dictámenes periciales es, primero, cuando se ofrece la prueba, es importante vincularla del modo más certero posible con el tipo de profesional que se necesita. Esto es, ofrecer un perito médico para que establezca, por ejemplo, el grado de incapacidad. Ahora, si de la pericia se desprende, una vez que se practica la pericia, que se requiere de otro profesional para completarla, bueno, eso se va a entender subsumido en la primera de las pericias, con lo cual va a poder designarse ese segundo perito. Supongamos, por ejemplo, se hace un dictamen médico
en la demanda se ofrece un perito médico legista. El perito médico legista hace el informe y sobre 2 o 3 puntos indica que no tiene la competencia necesaria para evaluar esos puntos, pidiendo la intervención de un médico traumatólogo. Bueno, ahí la parte va a decir, va a poder pedir, conforme lo que dijo el perito, se designe el traumatólogo, aunque no haya sido ofrecido en la demanda, ¿sí? Esto no se trataría de una ampliación de prueba de dada, sino que es completar la prueba que ya ha sido ofrecida oportunamente. Obviamente, eso se pide ante el juez y bueno, y el juez va a determinar la procedencia o improcedencia. Después, a la hora de ofrecer la prueba, es importante determinar cada uno de los puntos que estamos interesados en probar, ¿sí? No es una técnica correcta hacer una prueba amplia o solamente en algún punto parcial, ¿sí? Por ejemplo, que determine la incapacidad de la persona y nada más, o que determine ciertas cuestiones sí y otras no, sino que tiene que ser lo más amplio posible, requerir en la medida de lo posible el apoyo bibliográfico y experimental del perito para que esa pericia esté debidamente practicada. Otra de las cuestiones que tienen que tener en cuenta en la pericia, que la pericia va a probar o va a estar destinada a probar lo que tenga que ver con la expertise profesional del perito y no otras. Un ejemplo que se da siempre: se pide un perito médico para determinar una incapacidad y ese perito médico se le preguntan cuestiones que no están relacionadas con lo médico, sino que están relacionadas con cosas conductuales, intelectuales, que son propias de otro tipo de pericias. Bueno, entonces ahí el perito va a estar obligado a no contestar o a dar una opinión que no va a estar fundada, ¿sí? Mal puede hablar de un menoscabo del carácter psíquico un médico traumatólogo, ¿sí? Entonces, no o evitar tener un ofrecimiento de prueba en el carácter pericial que exceda la competencia del perito que se pide. Si nosotros queremos probar, en el caso que les acabo de decir, que hay un daño físico, pero además hay un daño psicológico, vamos a pedir un perito médico y un perito psicólogo psiquiatra. En ese caso, si queremos probar que el menoscabo físico existe, pero además hay un daño estético que excede por su gravedad el carácter de físico para tener independencia de los demás, vamos a pedir un experto también en cirugía estética. Es decir, tratar de circunscribir en la mayor medida posible el dictamen a probar lo que el auxiliar de justicia está destinado a probar. La pericia carece de validez cuando contiene alguno de los vicios de consentimiento de la voluntad, por supuesto, o cuando el perito carece de título habilitante, por supuesto, o cuando no se efectuó según las formalidades legales para su realización. No es posible entonces pasar por alto que la nulidad de la misma solo puede postularse cuando se ataca la labor pericial por defectos procedimentales y no cuando las manifestaciones apuntan a una alegada falta de fundamentación o fallas técnicas que en realidad configuran una impugnación. Lo que dice este fallo de San Nicolás claramente es las diferencias que existen entre impugnar una pericia, es decir, no estoy de acuerdo con el dictamen porque tiene fallas técnicas, porque no lo funda en los hechos, en exámenes o en bibliografía y constancias técnicas, o por el motivo que crean. Eso va a ser impugnación. Ahora, hay otra posibilidad que es la nulidad. La nulidad es cuando no se ajusta a las características que tiene que tener la pericia, ¿sí? O las formalidades que tiene que cumplir. Por ejemplo, notificar a la contraparte que se va a concurrir a la empresa a revisar los libros, ¿sí? Que en el caso de una prueba pericial contable. La idea es, siempre les digo o les pido que tengan en cuenta que es
muy importante usar la prueba que tenemos, el medio probatorio que tenemos para la prueba que necesitamos producir, ¿sí? A veces, si no necesitamos de un perito, no requerimos de un perito. Ahora, si necesitamos de un experto que nos determine algo que no puede hacer otro, que no se puede hacer por otro medio, que no se puede sustituir por otro medio, ahí sí va a ser la prueba pericial. Importante, no es lo mismo impugnar que pedir explicaciones, por supuesto, Viviana Ruggiero, y en la práctica siempre se pide la nulidad en un mal sentido. Por eso les explicaba la diferencia entre nulidad e impugnación. La nulidad generalmente es mucho más limitada, además, en el caso de las pericias, y tienen que tener en cuenta la diferencia entre como dice Viviana, entre las observaciones o pedido de explicaciones o impugnaciones, ¿sí? La impugnación, es decir, este informe no es válido en función a que tiene este y este defecto. Entonces no es válido, se impugna y se puede pedir otro perito o se puede pedir las explicaciones correspondientes o las modificaciones correspondientes por el mismo a modo de impugnación. Ahora, se puede pedir explicaciones. Las explicaciones son, digamos, de un grado de gravedad menor a la impugnación. Las explicaciones es, el perito no fue claro en esto, pido que me lo aclare. El perito desarrolló X cuestión y en mi opinión le faltó desarrollar el resto. Pido que amplíe, ¿sí? Y hay meras observaciones que hacen como una suerte de alegación previa. Bueno, el perito dijo esto, y esto, que yo lo vengo diciendo desde la demanda o desde la contestación. Entonces, esas son las diferencias que vamos a tener entre la nulidad, que como les digo es absolutamente restrictiva, la impugnación, que es cuando uno, por cuestiones técnicas, cree que la pericia no es válida, pero no va a ser nula, va a ser impugnada, y el pedido de explicaciones, que es cuando necesito que amplíe, necesito que me aclare, y las observaciones es cuando quiero señalar algunas cosas relativas a la pericia. Tal como establece el 474, la fuerza probatoria del dictamen pericial debe ser estimado teniendo en consideración la competencia de los peritos, la uniformidad o disconformidad de sus opiniones, los principios científicos en que se funda, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica y demás pruebas o elementos de convicción que nazcan de la causa. Esto también es muy importante porque el artículo 474 va a tener las facultades, digamos, de tenerla o de valorarla, no me salía la palabra de valorarla como prueba. Ahora, como les decía de la testimonial, como les decía de la absolución, la prueba pericial no viene como caída del cielo y es la que va a teñir con sus conclusiones el resto del juicio. La prueba pericial va a estar conforme, además de la competencia misma de la pericia, va a tener que ver su concordancia o discordancia con otras pericias, con otros medios de prueba y con reglas de la sana crítica que debe aplicarse en el caso. Supongamos, si nosotros tenemos una pericia en un accidente de tránsito, una pericia de un ingeniero mecánico que dice que el accidente fue de tal o cual forma, no es que porque el perito lo dice no vamos a producir más pruebas. Si después tenemos testimonios, investigación penal preparatoria como prueba informativa y distintos medios de acreditación que dicen lo contrario, bueno, vamos a tener que sopesar cada una de las pruebas producidas y ver en realidad, buscar la verdad real, digamos, o la verdad formal de este hecho. Con lo cual, insisto, siempre a veces dice, bueno, si la pericia dice esto, listo, dice esto. Bueno, no es tan así, sino que tiene que ser conjugado por el resto de las pruebas. Otra cosa muy importante, ¿sí? Me voy recordando de cosas que les puedo recomendar. En el caso de las pericias médicas, y en el caso de las pericias psicológicas y psiquiátricas, bueno es siempre
pedir que se otorgue un grado de incapacidad y que a su vez se determine si es parcial o permanente, siempre que eso va a tener estricto correlato con la existencia de un daño patrimonial o extrapatrimonial. La doctrina, jurisprudencia tiene absolutamente entendido que cuando el menoscabo, cuando ese tipo de menoscabos en la persona no tenga un carácter de permanente, sino que sea parcial, sino que sea temporario, perdón, esa indemnización que puede otorgarse debiera ser otorgada en concepto de daño extrapatrimonial o moral y no en concepto de daño patrimonial, que sería el daño físico estricto o el daño psicológico en forma estricta también. Entonces, tener en cuenta que si el perito médico, psicólogo, psiquiatra, de medicina estética, traumatólogo, obstetra, lo que fuera, omite, perdón, dar un porcentual y el carácter de parcial o total, temporario o permanente, pedirlo mediante el pedido de explicaciones. ¿Vieron lo que les explicaba recién? Ahí no es necesario impugnar, ahí no es necesario pedir nulidad, se puede pedir explicaciones, es decir, de este informe el perito dice esto, esto y esto y esto. Bueno, ¿significa una incapacidad parcial o no? ¿Y significa una incapacidad permanente o no? Eso va a ser fundamental. ¿En qué se van a topar en la práctica? Que algunos tipos de pericias van a ser reticentes a otorgar un monto, digamos, un porcentual, y decir si es de carácter provisorio o permanente, siempre que de la ciencia en la cual se traduce no puede cumplirse. Va a pasar muchísimo en las pericias de carácter psicológico, que van a encontrar muchos de los peritos psicólogos que refieren que no pueden llevar adelante esa labor porque no es posible cuantificarlo. Bueno, si no es posible cuantificarlo, no le vamos a poder obligar a que lo haga. Sí, en la medida de lo posible, que se cuantifique. Sobre una cuestión en particular, por ejemplo, en materia de autenticidad de la escritura y firma obrante en el testamento hológrafo, el Código Civil y Comercial sustituyó el medio tradicional del testimonio de al menos 2 testigos por la prueba pericial caligráfica. Y si bien la norma no prevé excepciones, resultaría lógico prescindir de la pericia si la firma del testador ha sido certificada por un notario, pero parece insuficiente cuando, para dejar de lado la disposición expresa del legislador, se enarbola un probable y futuro acuerdo al respecto entre 2 de los posibles herederos. Levanta la mano Jorge Herrera. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes. Bien, le quería hacer una pregunta. Miren, acá porque justamente estaba tocando el tema pericial. Acá en Mendoza, nosotros nos regimos mucho con la jurisprudencia de la Corte de Mendoza y, bueno, separa muy claramente lo que es el daño moral del daño psíquico. Y he estado estudiando muchos fallos acá porque hay casos en los cuales me ha tocado, o sea, verlos, los casos concretamente, cuando a lo mejor uno se deduce la demanda, con un informe pericial privado, la persona estaba con el síndrome postraumático, tenía no solamente el agravio moral, sino que exteriorizaba elementos distintivos del daño psíquico, ¿me entiendes? ¿Qué pasa? Bien. Cuando lo hacen después, a lo mejor durante el proceso, se hace la pericia y sale quien estaba bastante, se mejoró de su situación. Sí. Y a veces pasa de que, bueno, llegamos al punto que le rechazan el rubro de daño psíquico y a veces ha habido condena en costas por esa situación. ¿Cómo es posible manejarlo? O sea, ya uno se pone la fórmula en el estudio, pone la fórmula, bueno, lo que más es menos, o directamente que se lo exima de costas en el caso de que cuando se produce la pericia. Exactamente, porque si uno puede pedir, primero, la condena en costas muchas veces va a estar supeditada al éxito o fracaso de la demanda. Si uno en la demanda pide la responsabilidad, pues vamos a poner un accidente de tránsito, la responsabilidad y reclama 4 o 5 rubros y gana la responsabilidad y gana 3 de los 5 rubros,
el principio esencial de la derrota es el que debería era primar y debieran cargar en costas de todo al perdedor, por más que no te den, por ejemplo, el daño psíquico y no te den el daño estético, pero te dan el daño patrimonial, el daño extrapatrimonial y los gastos de farmacia, por decir cualquier ejemplo. Ahora, si aún así uno quiere, digamos, como se dice comúnmente, quiere atajarse de perder eso, lo que puede poner es, al pedir el daño psicológico, es fundarlo y decir que a todo evento, si al momento de la pericial no se produce el daño físico, sea justipreciado dentro del daño patrimonial y por lo tanto pedir la exhibición en costas, ¿sí? Perfecto, Se puede porque tenía hacer razones ese suficientes pedido. como para litigar. Exactamente, exactamente. Si uno tiene un informe privado que dice tiene incapacidad psicológica, tiene razones para litigar, pero además va a tener razones para litigar. Volvamos al ejemplo del accidente. El sufrimiento, vamos a decirlo generalmente, lo va a tener generalmente la persona. Ahora, va a depender del informe pericial. Si eso se traduce en un menoscabo de importancia como para que sea sea indemnizado dentro del daño patrimonial, o si no es, digamos, no es técnicamente correcta, pero que para que me entiendan. No es de tal entidad, no es tan importante como para ser patrimonial, pero sí como para hacer una afección a los sentimientos que sea plausible de daño moral. Entonces, en cualquiera de los dos casos, el pedido el derecho a litigar está, digamos, va a estar Por supuesto, sí. concreto. Por eso, tal vez es buena la idea de, al pedir el daño psicológico y si tenemos duda de su procedencia, decir que a todo evento ese sufrimiento que yo describo como daño psicológico sean justipreciados o sean tenidos en cuenta en el daño moral o extrapatrimonial. Y ahí estaríamos, digamos, derivando de modo subsidiario un reclamo de un lugar hacia el otro, ¿sí? Hacemos el planteo principal y el subsidiario en caso de fracaso, ¿no? Excelente la explicación, doctor. Bueno, espero que sea que les sirva para plantear futuros planteos. En Mendoza ahí aprovecho la cuestión para contarles bueno, Jorge es mendocino, pero que la Corte de Mendoza tiene antecedentes que son muy buenos y que es una de las cortes que trabaja de forma muy proactiva y además tiene algunos antecedentes modernos que se pueden sí, me gustaría en el futuro, doctor, materias. ver si lo podemos incorporar a algunos que son muy lindos. Ayer, de hecho, tuve el honor de estar con uno de los ministros que está en la sala 1, civil y comercial acá. Y bueno, realmente tiene unos antecedentes jurisprudenciales muy buenos. Así que por ahí, para publicarlos y algunas cuestiones muy novedosas, por ejemplo, han marcado, sin desmerecer a nadie en particular, pero he visto fallos de muy buen vuelo en la parte de mala praxis, por ejemplo, cosas así. Bueno, por ahí, como para consulta. Sí, por supuesto, estamos a disposición para eso y además dejo recomendado que es uno de los departamentos en donde se avanza a buen ritmo. También hay muy buenos antecedentes para quienes les interese bucear en eso, en materias que en la provincia de Buenos Aires también tenemos, muy avispado, por decirlo de alguna forma, la temática de antecedentes por derecho del consumidor. La provincia de Mendoza también tiene fallos que son muy modernos en ese sentido y los recomiendo también. Bueno, sobre la prueba pericial, bueno, agregamos que no está obligado, por supuesto, el juez a aceptar las conclusiones, pero obviamente si nosotros le pedimos como jueces a un auxiliar de justicia que nos alumbre sobre una cuestión, para negarnos a aplicar esa cuestión tenemos que tener razones técnicas y fundadas por lo cual no vamos a aplicar. ¿Y qué puede suceder en la práctica? Porque va a decir, ¿cómo un juez que de profesión es abogado va a decir que lo que hace el perito médico está mal? Bueno, hay cosas que por supuesto que se va a apoyar en el dictamen, pero sí puede pasar que no esté debidamente fundado, que el planteo sea contradictorio o que haya dos dictámenes médicos, en el caso de médicos, y que sean contradictorios entre sí. Entonces, esas son formas en las cuales se puede descalificar parcial o totalmente la labor pericial. Siempre
siempre en estos casos lo digo, para mí la cuestión pericial es una de las herramientas más importantes que tenemos los jueces, porque, insisto, nos vamos a valer de herramientas que nosotros como profesionales del derecho no tenemos, y nos vamos a valer de cuestiones técnicas, por ejemplo, en una mala praxis médica, como nombrábamos recién. Bueno, vamos a necesitar del dictamen médico específico, si no, no vamos a poder llegar a una sentencia justa. A ver, estamos con la prueba pericial. Quiero avanzar un poco, así llegamos a tocar otros temas. La prueba, pasamos la pericial, y otra de las cuestiones muy importante que tenemos para ver es la prueba testimonial, ¿sí? Primero, los deponentes deben declarar sobre los hechos por ellos presenciados, no dar sus opiniones sobre los aconteceres cuya existencia suponen, porque una cosa es la suposición del testigo y otra, muy diferente, es la plena convicción derivada de la personal percepción de los aconteceres relatados y que es lo verdaderamente valioso. ¿Qué significa? Siempre los testigos tienen que decir lo que saben, lo que vieron, lo que uno de sus sentidos le permitió conocer. No se llama un testigo para que cuente lo que le dijeron. No se llama un testigo para que opine sobre lo que vio, sino que es para que cuente sobre lo que algunos de sus sentidos percibieron en función a lo que está al hecho narrado. Estaba viendo las preguntas, por eso me frené. Insisto, volvemos al ejemplo. Llamamos a un testigo para que nos diga cómo fue el accidente de tránsito. Si llegó después del accidente de tránsito, el testigo para eso no nos va a servir, ¿sí? Pasa un montón que desde tribunales se llama el testigo y dice, bueno, el testigo, no, me contó un vecino que lo vio y yo llegué en el momento que lo estaba llevando la ambulancia. Bueno, el accidente no lo viste, no vas a servir como testigo presencial del hecho. Para probar por ejemplo, un accidente de tránsito, lo que vamos a necesitar es el testigo presencial, no el testigo que vio, no el testigo que llegó al rato, no el testigo que aún así, no, llegué al rato y vi que el auto estaba chocado, llegué al rato y vi y me dijeron, no, tiene que ser presencial, lo tiene que haber visto al accidente. Ahora, si lo que se quiere probar es otra cosa, sí se puede llamar al testigo que haya llegado después. ¿Sí? Es que lo trasladaron al damnificado o a la víctima, lo trasladaron en ambulancia al hospital. Bueno, sí, yo lo vi cuando lo trasladaban. Bueno, ahí puede ser. Pero no se puede el testigo de oídas, sí oí que dijeron, o el que opina, ¿sí? Uno de los ejemplos claros que no tiene que ver con la prueba civil, pero se los menciono porque la mayoría de ustedes lo deben haber escuchado, en el juicio contra las personas que golpearon a Baez Sosa a la salida del boliche en Villa Gesell. Ustedes vieron que a veces, que algunas estaban transmitidas u otros lo repetían fuera, que además del testimonio brindaban opiniones sobre la calidad personal de los acusados o de la víctima. Bueno, eso puede servir para acreditar la calidad personal, pero no para el hecho en sí. En la prueba civil es lo mismo. La opinión no es válida para el testimonio, o no va a ser válida como prueba. Va a ser válida siempre y cuando haya visto, haya escuchado, haya presenciado, ¿sí? Todo ese tipo de cuestiones. Levantaban la mano, pero la bajaron, no sé si levantaba la mano alguien, me avisa por favor, y no hay problema. Entonces, el testigo tiene que acreditar necesariamente algo que haya visto, algo que haya pasado. Vamos a un ejemplo práctico del derecho civil y comercial, un proceso de usucapión o de prescripción adquisitiva. Se presentan, ponemos como testigo a los vecinos. Entonces el vecino le pregunta
las distintas partes y el juez le pregunta, bueno, ¿usted conoce a la persona que ocupa ese bien? Sí. ¿Cuántos años hace que está? Y hace 25. ¿Por qué? Pues porque fuimos juntos a la escuela, volvíamos. Bueno, hasta ahí va bien. Ahora, ¿para usted es dueño la persona? Sí. ¿Y cómo lo sabe? No, porque me dijo él que... Bueno, ahí ya es donde se invalida, ¿sí? Siempre lo que les digo siempre, ustedes tienen que pensar qué prueba quieren y para qué. Entonces, si ustedes, volviendo al ejemplo del juicio de usucapión, ustedes quieren probar que la persona ocupa en el lugar hace más de 20 años, puede ser un vecino que diga, sí, hace 20 años porque yo lo vi, cuando yo iba a la escuela vi que estaba, que lo pueda relacionar con su propia vista, va a ser algo que, con su propia vida, va a ser algo que ha visto, que ha oído, que ha presenciado, ¿sí? Ahora, no va a servir para acreditar si firmó un boleto de compraventa o no, ¿sí? O una cesión de acciones de derechos hereditarios o no. Para eso van a necesitar otro tipo de pruebas. Lo mismo, en los accidentes de tránsito muchas veces se presentan como testigos a las personas que cuidaron de la persona, de la víctima del accidente, una vez que ya había estado dañada y lo que trató en recuperarse. Bueno, eso no significa quién tuvo la culpa en el accidente. Sí va a poder probar que tardó en recuperarse y volver al trabajo X cantidad de tiempo, pero no va a probar quién fue el que produjo el accidente. La valoración de la prueba testimonial debe realizarse poniendo el foco de atención en la declaración, que debe ser analizada como parte de un conjunto probatorio y no aisladamente, con criterio irracional, estudiando su coherencia, contextualización y correspondencia con otras pruebas. Vuelvo a decir acá lo que les decía respecto de la prueba pericial. No se va a estudiar la testimonial aisladamente si es contraria a la que al resto de la prueba. Tampoco se va a tratar una testimonial que dice algo en contraposición a otros testimonios. Puede pasar, y pasa en la práctica un montón de veces, que los testigos de la actora dicen que vieron A y los testigos de la demandada dicen que vieron B. Bueno, ahí va a tener la delicada tarea del juez de ver los elementos de convicción de cada uno de los testimonios, las circunstancias de tiempo y lugar, la razón de sus dichos de cada uno y la fuerza de convicción en definitiva que tienen cada uno de los testimonios, y ahí hacer sobrevaler unos sobre otros para determinar la realidad de lo que pasó. Es decir, siempre les digo lo mismo, la práctica es mucho menos pura que lo teórico y suele pasar que tenemos 6 testigos y 3 dicen una cosa, 3 dicen la otra, o aunque sean 4 dicen una cosa y 2 dicen la otra, no importa porque los testigos no se cuentan ni se pensan, sino que es una cuestión de convicción. Puede que 2 testigos digan cosas mucho más convincentes y más procedentes que 4 testigos de otro lado. Así que la valoración obviamente siempre va a estar del lado del juez, pero tiene que tener esas condiciones para su procedencia. Un fallo de la Corte refiere que la teoría de la crítica, de la sana crítica, reconoce que para una exacta valoración de los dichos de los testigos, el juez debe tomar consideración ciertos factores de cuya concurrencia depende la credibilidad de los mismos, tales como la idoneidad, la moralidad, la afectividad, la verosimilitud, la concordancia, la exposición, la razón de sus dichos, entre otras cosas como les refería recién. Y como les decía y les reiteré en varias oportunidades recién, la principal tarea valorativa del juez en la apreciación de la prueba testimonial va a radicar en establecer si el deponente pudo o no adquirir el conocimiento directo de un hecho, para lo cual resulta imperioso que éste explique cómo y por qué pudo percibirlo. Se ha sostenido que, si resultara que la ciencia de su dicho no deriva de una percepción personal y directa de los hechos, la declaración se resiente y su entidad probatoria o eficacia probatoria desaparece. Es lo que les explicaba recién. Si el testigo no presenció o bien no puede establecer claramente por qué hacía ahí, ¿sí? Dicho de una forma
común, digamos, estaba en la esquina de 7 y 48. Bueno, ¿en qué circunstancias estabas en la esquina de 7 y 48? Es decir, que se haga a la credibilidad del testimonio y que no puedan ser testimonios, digamos, por decirlo de alguna forma, un poco ruda pero real, que sean testimonios inventados y que lleven testigos que no puedan, comprobar cómo hicieron para estar, para estar en el lugar donde dicen de haber estado. Ahora, para la prueba testimonial pueden tener una actitud proactiva las partes, también el juez, ¿sí? Es vital que si hay un pliego de preguntas de la testimonial de la parte que lo ofrece, que sea lo más abarcativo posible, y quien ataca, digamos, vamos a decirlo así, un testimonio, tenga la claridad de preguntar. Y esta es otra cosa que a veces sucede en las audiencias y que no es lo más puro ni lo que debiera ser. El abogado de la contraparte no tiene que tachar al testigo, porque eso después va a tener salvo las generales de la ley. No es que le tiene que decir, le aviso que usted está bajo su juramento, no hay que avisarle nada. Y después, si considera que contesta preguntas que no están ajustadas a la realidad, bueno, hacerle las preguntas tendientes a que conteste la realidad o a indagar por qué conoce cierta circunstancia, para determinar después si efectivamente está mintiendo o no está mintiendo. Pero no hacer una alegación respecto del testimonio de la audiencia, porque eso va a tener tiempo de hacerla. Al momento de apreciar la prueba y llegado el momento, si fuera contraria a su petición o a su defensa el resultado de la demanda, va a poder hacerlo en instancia de apelación. Como les dije, es muy importante las circunstancias de modo y lugar, cómo lo percibió, y que el testigo que haya tenido un conocimiento meramente referencial no es testigo, desde que no puede dar fe de un hecho que solo conoce porque se lo ha dicho otra persona. Únicamente lo son, en la dimensión estricta del vocablo, quienes deponen sobre las circunstancias fácticas caído bajo la percepción de sus propios sentidos, sea por haberlas visto, escuchado o percibido de cualquier manera, siempre que la percepción sea directa y no meramente referencial. Lo mismo el testigo de oídas, si no escuché qué dijeron, ¿sí? Tiene que haber percibido directamente la circunstancia. Y para que el valor probatorio de varias declaraciones sea susceptible de acumularse, es indispensable que los testigos sean independientes entre sí, pues si han experimentado mutuas influencias, vale lo que uno solo. Este es un fallo bastante viejo de la Corte, pero también está bueno que lo traigamos a colación, porque ¿qué pasa a veces? Dice, presento 4 testigos, y los 4 testigos son marido y mujer y los 2 hijos, ¿sí? Bueno, ahí la fuerza convictiva va a ser mucho menor, va a tener que estudiarse con mucha más claridad y con mucho más detalle su declaración, toda vez que se pueden estar influenciados entre sí. Siempre es mejor tener testigos independientes, ¿sí? Después, existiendo una clara contradicción en los testimonios producidos respecto al hecho principal, no cabe más que prescindir de este medio de prueba, pues cuando no se encuentran elementos que permitan acordar mayor credibilidad a un testigo que a otro, resulta ineficaz el medio probatorio, es lo que les decía recién hace un ratito. Nada más. El juez puede apreciar las circunstancias y motivos que corroboran o disminuyen la fuerza de las declaraciones, sopesando las condiciones individuales y genéricas del testigo y teniendo en cuenta el carácter más o menos verosímil de recordar el hecho narrado de acuerdo a las circunstancias de tiempo y lugar. Acá hay otra cuestión muy importante. Obviamente, los detalles que se van a pedir a la declaración van a ser conformes el hecho que describa, ¿sí? Si alguien es testigo y lo llaman a declarar por un accidente de tránsito que pasó hace 12 años, obviamente el recuerdo va a ser mucho menos puro y va a tener algunas lagunas, y eso es absolutamente normal. Así que tiene que ver también el tiempo que pasó, cómo fue el hecho que
el hecho que pretende probar y todas esas cuestiones. Hay otra cuestión que es muy importante y esto lo ocupa un fallo de Quilmes, de la Sala 2 de Quilmes, que tiene que ver con el testigo que declaró en sede penal. Los demandados cuestionaron expresamente la validez de las constancias del sumario penal por haber sido realizado sin su intervención y desde un segundo ángulo, dicha declaración no fue ratificada en sede civil. Consecuentemente, atento que no pueden invocarse en juicio civil las declaraciones prestadas en el sumario policial si los deponentes no fueron llamados a ratificarlo, excepto que ambas partes hubieran coincidido en el ofrecimiento de esa prueba, que no es el caso. Tal declaración carece de la validez que se le atribuye. Más aún, si hubo una negativa terminante a la consideración de las declaraciones prestadas en el sumario penal, es innegable la ineficacia de dichas constancias si los deponentes no fueron llamados a ratificar a la causa civil. Esto lo veíamos la clase pasada, ¿se acuerdan? Acompañan la causa penal. Las constancias de la causa penal van a ser válidas como prueba siempre y cuando las hayan podido controlar las mismas partes que están en juicio civil en el expediente penal, o que ambas partes ofrezcan el expediente penal como prueba. Porque si ofrecen el expediente penal como prueba, se sobreentiende que conocen el expediente y que refrendan las cosas que el expediente dice. Ahora, si ofrecen como prueba o si pudieron controlar la prueba en el momento que se produjo en sede penal, esos testigos que declararon en sede penal van a ser absolutamente válidos en sede civil. Ahora, si supongamos el demandado civil nunca se presentó en el expediente penal y se opuso a la agregación de la causa penal como prueba en sede civil, bueno, los testimonios en sede penal no van a poder ser tomados en cuenta, ¿sí? Porque no han tenido el debido control y no han sido ratificados en sede civil. Bueno, acá hay otra cuestión muy particular, que es la velocidad de circulación y el testigo en los accidentes de tránsito. Es insuficiente la declaración testimonial prestada por la cual se señaló que el rodado del accionado circulaba a alta velocidad, puesto que la percepción del sujeto no es suficiente para establecer este elemento fáctico sin otro medio de prueba que lo corrobore. En este caso, el impugnado peritaje mecánico producido prueba de la elección para los accidentes de tránsito que el perito interviniente explicitó que ambos rodados circulaban a una velocidad en el orden de los 30 y 40 kilómetros por hora. ¿Qué significa esto? Si nosotros no tenemos ninguna prueba y vienen 3 testigos presenciales y dicen, no, la verdad que el auto venía rapidísimo, podemos tener en cuenta esas declaraciones sin que sean tan exactas. Ahora, si el testigo dice, no, la verdad que venía rapidísimo, y la pericia determina por las huellas metálicas, por las huellas de frenado, por la deformación de los autos, que venían a escasa velocidad, supongamos a 30 kilómetros por hora, bueno, esa prueba, digamos, del testigo va a ser invalidada por algo más técnicamente determinable, que es la pericia mecánica en ese punto. Y hay otro tema muy importante, que es la del testigo único. Ustedes saben que en sede penal el testigo único no puede proceder. En testigo en instancia civil y comercial sí puede ser si tiene la convicción necesaria. Un fallo de la Cámara Primera, Sala Segunda de Mar del Plata, refiere que no puede ser admitida una demanda resarcitoria cuando la intervención del vehículo cuya propiedad o guarda se le imputa al demandado pretende ser sustentada en un único testigo que no logra describir las características básicas del automóvil y solo hace mención a 3 cualidades que o bien son idénticas para verificar el vehículo del otro, un baúl, o bien no fueran invocadas en la etapa procesal oportuna y por tanto no debieron ser objeto de la prueba. El color y distintas características que puede tener en el ámbito, digamos, alegadas en el ámbito recursivo. Esto significa que el testigo único, si es lo suficientemente convincente, va a servir. Si el testigo único no tiene una fuerte convicción, ese testigo único va a quedar invalidado. Como les dije, este principio de testigo único no es aplicable en materia civil y comercial,
En esta sede, el principio exige de 2 testimonios concordantes en sede penal, como lo referimos antes. Si bien es cierto que la declaración del testigo único debe ser expuesta a una valoración muy estricta, el mismo no puede ser descalificado por su solitaria aparición en la prueba. La colisión entre automóviles no siempre tiene espectadores, de modo que rige el ancestral principio que ordena que los testigos se pesan y no se cuentan. La razón del dicho, cuando es sustentable, disipa las dudas del intérprete. Esto es como les decía, no puede ser descalificado de una el testigo único, pero sí va a tener una valoración muchísimo más estricta que el resto. Las generales de la ley, ¿sí? El testigo bajo las generales de la ley. Esto va a tener que tener o va teniendo una aplicación mucho más práctica que lo que era antes, porque, por ejemplo, a los conceptos de amigo íntimo o enemigo no debe interpretarse que es necesario que se configuren esas situaciones afectivas, ya que en la vida cotidiana, si bien es fácil hablar de amistades íntimas, no lo es calificar a alguien como nuestro enemigo. Lo que interesa a los efectos de valorar la declaración del testigo es averiguar si existe alguna circunstancia personal que pueda determinarlo o declarar de una u otra manera, favoreciendo o perjudicando a alguna de las partes. Esto, pasado a la práctica, uno puede preguntarle al testigo sobre las generales de la ley. Y esto con lo de las audiencias videofilmadas es muy importante porque se puede ver la percepción del testigo en instancias de apelación también. Uno le pregunta, ¿es amigo o enemigo? ¿Es amigo íntimo o enemigo? Es muy difícil que alguien le responda, sí, yo soy enemigo de fulanito. También es bastante difícil que diga, soy amigo íntimo, o que el concepto de amigo íntimo que tiene la persona sea la que tiene el código para amigo íntimo. A veces la persona dice, sí, somos íntimos amigos, y en realidad tiene una relación de amistad que no entorpece la declaración. Bueno, eso tiene que tener una aclaración muy clara y, valga la redundancia, y tiene que estar correctamente evaluado. Puede que al preguntar por la generalidad de la ley no surja un impedimento y que después durante la declaración surja subyacente esa enemistad o ese interés particular en el juicio. Generalmente, más que la enemistad o la amistad, uno puede descubrir el interés particular en el resultado del juicio, que no siempre es un beneficio o un perjuicio para el testigo. A veces le interesa que alguien que esa persona no quiere o con quien tiene alguna rivalidad pierda o gane un juicio. Ese sería el interés particular en el resultado del juicio. Testigo amigo íntimo, y esto pasa lo mismo con los familiares. Aun cuando los testigos son amigos íntimos de uno de los actores, si sus dichos son corroborados por otros declarantes, constituyen en conjunto una prueba de fuerza convictiva suficiente. Lo mismo va a suceder con los testigos parientes. Para finalizar, 2 cosas. Razón de sus dichos. Vieron que siempre le preguntan al final de la declaración, bueno, la razón de su dicho. ¿Por qué conoce lo que conoce? Bueno, ahí es donde el testigo va a decir, bueno, lo vi, lo escuché, lo presencié. Eso va a ser muy, muy importante. Se ha conceptualizado la razón de sus dichos como la explicación lógica que debe dar el testigo para fundar la credibilidad de sus declaraciones, abonándolas con el cómo, cuándo y con motivo de qué ha percibido y sobre qué lo depone. A ver, se solicita, se completen, bueno. Las clases quedan grabadas en el canal de YouTube del Instituto de Estudios Judiciales ante la pregunta que me hacen acá, y van a estar disponibles a partir de la semana que viene. A mitad de la semana que viene ya están disponibles en el canal. A veces para la búsqueda, si ponen el nombre del curso y mi nombre, lo van a poder ver tranquilamente y repetir las veces que crean necesario. Para terminar, el artículo 380 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires habla de la prueba fuera del radio del juzgado. Cuando las actuaciones deban practicarse fuera del radio urbano, pero dentro del departamento judicial,
los jueces podrán trasladarse para recibirlas o, lo que pasa siempre en la práctica, encomendar la diligencia a los de las respectivas localidades. Si se trata de un reconocimiento judicial, los jueces podrán trasladarse a cualquier lugar de la República en donde deba tener lugar la diligencia, o bien confiarlas en magistrados con competencia territorial en esos lugares. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa muy seguido? Supongamos el Departamento Judicial de La Plata, que es grande y es vasto. El Departamento Judicial de La Plata tiene La Plata cabecera departamental, el lugar más próximo, digamos, que va a tener abogados y litigantes a cuadras, y la ciudad de Saladillo, distante 200 kilómetros de la cabecera departamental, pero que también pertenece al Departamento Judicial de Saladillo. Vamos a ese extremo, que un accidente de tránsito haya sido en la ciudad de Saladillo, con lo cual los testigos presenciales del acto viven en Saladillo. ¿El juez qué puede hacer? Puede llamarlos a declaración testimonial dentro del juzgado, o puede, a pedido de parte o de oficio, pedir que esa declaración la tome el juez de paz, en este caso jueza de paz, de la ciudad de Saladillo, que se practique ahí la diligencia, y esa diligencia que va a tramitar de forma independiente, no con el resto del expediente, una vez producida, vuelve y se agregue como prueba al expediente. Esto es algo de lo que se pueden valer los abogados, de lo que se puede valer también el órgano judicial, y es muy importante que lo tengamos en cuenta como prueba. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Si alguno tiene alguna pregunta, alguna observación, algún comentario que hacer, estoy a disposición. Lo importante como corolario es que tengamos en cuenta lo que les dije al principio, que es que la prueba va a sustentar nuestro pedido o nuestra defensa, nuestro reclamo o nuestra defensa. Si nosotros somos buenísimos abogados para plantear demanda o para defendernos, y somos malos abogados para ofrecer prueba, producir prueba, revisar prueba, vamos a tener una complicación para poder ganar o en su defecto perder el juicio. ¿Dónde se diligencia el exhorto para que declare un testigo en otra provincia? Bueno, el exhorto se pide en el juzgado donde tramita la causa, y se diligencia a la provincia que vaya, y dependiendo al organismo que vaya. Eso va a depender, no puedo contestártelo, digamos, de forma expresa, porque va a depender de la provincia que lo reciba, ¿sí? Cómo se oficia, dependiendo la organización judicial que tenga cada una de las provincias para que declaren por oficio, más que por exhorto, debieran declarar por oficio. Y ese oficio, muchas veces lo que se hace en muchas de las provincias, entra por receptoría, y receptoría sortea el juez que toca para que produzca la prueba, ¿sí? Como si fuera una diligencia preliminar en la provincia, haría las veces de una diligencia preliminar. Va a la receptoría lo sortea, el juez lo hace y se lo manda al juez de esta provincia en este caso. Viviana Ruggiero levantó la mano. Te escucho. Buenas tardes. Te quiero llevar un poco a la prueba pericial, ¿puede ser? Sí, por supuesto. Sucede que en algunos juzgados laborales, en las pericias, las partes solicitan, por ejemplo, puntos de pericia psicológicas. Sí. Y el juez da traslado al médico legista y le dice al médico legista que sea quien determine si es necesario hacer la prueba pericial de psicología. Sí. Estamos teniendo problemas con las psicólogas porque dicen que esto no puede venir así. Y a esto se le agrega que el médico legista, cuando hace su pericia, no pide los puntos de pericia que en un principio pidieron las partes,
en la apertura a prueba, sino que pide un psicodiagnóstico. Sí. ¿Qué hacemos? Sucede que no quieren hacer esas pericias que pida el médico legista, sino que lo que quieren hacer es contestar los puntos de pericia que inicialmente se Los psicólogos, me solicitaron en la decís vos. apertura a prueba. Sí. Siempre, mira, para el abogado y para las partes, el perito, el médico, lo que sea, es auxiliar. Es un auxiliar de justicia. Entonces, si la orden judicial existe, el psicólogo no puede opinar, contestar o no contestar, tiene que contestar. Salvo que eso exceda su ámbito de competencia. Puede decir que ya no, pero esto acá lo que me están preguntando es algo que tiene que ver con algo neurológico, por ejemplo. Bueno, entonces no lo puedo contestar porque excede mi competencia. Ahora, no quiero contestarlo porque me lo pide otro, no estaría en la competencia del No es psicólogo. un tema. ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es la forma de solucionarlo? Decir, bueno, si este no quiere, correme de la lista a este y poneme a otro, y que ahí el juez decida. A veces, en el ámbito laboral, la complicación que tenés es la ausencia, por lo menos hasta ahora, de una instancia de apelación ordinaria en donde se pueda hacer el replanteo de la prueba. Entonces, es mucho más difícil que en el proceso civil. Pero la forma de solucionar en esos casos es si el perito, por una razón injustificada, no quiere responder, pedirle al juez que lo solucione. Es decir, el perito no me quiere responder, desígneme otro perito. Okay. ¿Sí? Puede Okay. ser por remoción, por lo que sea, porque a veces puede ser, si son peritos de asesoría pericial, dependiendo del departamento judicial, dependiendo de un montón de cuestiones. Sí, asesoría pericial. Asesoría pericial o perito de listado oficial. Entonces, también va a tener que ver mucho eso, porque si contesta el director de la asesoría pericial, ahí decir, bueno, designame otro perito, ¿cómo hacemos? Bueno, pedir subsidiariamente que sea alguien de la lista, si la asesoría pericial no quiere. Perfecto. ¿Sí? Bueno, la Sí, cédula perfecto, de muchas notificación gracias. por favor, la cédula de notificación al absolvente se notifica su domicilio real. Si la cédula la recibe un familiar, no alcanzo a leer más. La cédula de notificación al absolvente se notifica al real, si está. Si la recibió un familiar, va a estar, tiene que dejar aviso, y si no, puede estar debidamente notificado, igual siempre que sea ese domicilio. ¿Qué más? Bueno. Bueno, ya estamos en horario, de hecho nos hemos pasado un poquito todo. Les agradezco la presencia de todos ustedes, a la gente del Instituto de Estudios Judiciales, a ustedes que estuvieron esta tarde compartiendo las cuestiones relativas a la prueba en el derecho civil. Quedo a disposición de ustedes para próximas actividades, próximas charlas. Les agradezco la predisposición y acuérdense siempre, para quienes están de uno y otro lado del mostrador, digamos, quienes ejercen el derecho en la profesión liberal y quienes trabajamos en tribunales, que la prueba va a ser el motor fundamental que va a hacer mover los procesos, y que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de producir las pruebas a la parte, a la hora de revisarlas los jueces y funcionarios judiciales. Así que les agradezco mucho. Nos vemos pronto. El mes que viene vamos a estar con otros, o voy a estar, mejor dicho, con otros cursos, así que también quedan invitados, y les agradezco nuevamente que hayan estado ahí del otro lado. Muchas gracias y hasta luego. Bueno, muchísimas gracias, Leandro, por compartir con nosotros y esperamos verte pronto entonces. Muchas gracias, y gracias a todo el Instituto de Estudios Judiciales también, Dale. que facilita estos encuentros que están buenos. Bien, quería avisarles que ya está lista el aula para que puedan descargar el certificado, y ahí vamos a ir subiendo todos los videos. Actualmente tenemos el del primer encuentro, pero vamos a ir subiendo el resto, ¿sí?